Toda vez que hemos definido y hemos explicado lo más importante del hormigón fresco, vamos a pasar ahora a hablar del estado endurecido, el hormigón endurecido, que como bien sabemos arranca teóricamente desde el momento que la resistencia es cero o desde el momento en que la viscosidad es máxima. Hemos dicho que este punto simplemente por apoyo, por referencia, se lo suele fijar en el punto de fraguado final de la pasta de cemento en el ensayo de Vicasto. Entonces, solamente como referencia, porque en la práctica este punto no tiene ningún significado especial, ya que es un punto teórico en que, según el ensayo de Vicato, en este caso, o según podría ser cualquier otra referencia, el hormigón fresco alcanza su punto límite, es decir, la pasta de cemento llega a su viscosidad máxima. Por lo tanto, se arranca con una nueva etapa, con un nuevo periodo, con un nuevo estado, que llamamos el estado endurecido, o el hormigón endurecido, en este caso como derivado de la pasta endurecida, y arrancamos de lo más bajo, que es la resistencia cero. Entonces, como todo material sólido, el hormigón endurecido tiene ciertas características, las que sobresalen son que todo sólido tiene una forma, ¿no es cierto? Forma de mesa, forma de pizarra, forma de edificio. Entonces el hormigón también adquiere una forma de zapata, de columna, de puente, etcétera. Luego, además de la forma, tiene dimensiones, ¿no es cierto? No es como en el estado fresco, que es una masa amorfa y que se deforma además, ¿no es cierto? Ante cualquier estímulo, es más, se deforma hasta por su propio peso. Ejemplo es el ensayo del cono de Abrams, sino que los sólidos tienen dimensiones definidas. Además de forma, tienen dimensiones, largo, ancho, y espesor o altura, tienen, podemos medir los sólidos y supuestamente estas dimensiones y esta forma son inalterables o no cambian o se mantienen permanentes en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esas son dos de las características de los sólidos en general, por lo tanto del hormigón también cuando entra en su estado sólido, y además tienen resistencia, que es el grado de oposición que presentan todos los sólidos a que sean deformados, a que sean rotos, a que sean alterados en su estructura. Entonces hay un cierto grado de oposición, algunos sólidos tienen mayor capacidad de oposición, otros tienen menos, y a esta capacidad le llamamos resistencia. Es bueno entender que la resistencia o la capacidad de oposición a cualquier factor externo que tienda a alterar su estructura no solamente se refiere a las cargas, ¿no? Sino también a otros factores como por ejemplo la erosión o los cambios que pueden ocurrir o las alteraciones que pueden ocurrir por efectos climáticos o por otros factores adversos que pueden estar en el medio ambiente que rodea al sólido. Vamos a hablar primero entonces de las dimensiones. Sabemos que todo sólido tiene, en el espacio tridimensional tiene tres dimensiones, en el eje X, en el eje Y, en el eje Z, y eso es lo que determina, digamos, su forma y sus dimensiones. Aparentemente todos los sólidos tienen una dimensión, si la medimos hoy día y la medimos mañana, supuestamente van a ser las mismas. Es más, lo anotamos y lo consideramos como fijo. Sin embargo, es necesario entender que, que las dimensiones de los sólidos cambian por algunos factores externos. Vamos a analizar primero el factor temperatura, ¿no es cierto? Cuando existen cambios de temperatura en un sólido, en el material del cual está hecho un sólido, entonces este sólido se expande o se dilata, y cuando la temperatura baja ocurre lo contrario, es decir, se contrae, ¿no es cierto? Se disminuye sus dimensiones. Por lo tanto, vamos a hablar de eso y vamos a llegar finalmente a la conclusión de que un sólido como el hormigón, que es una estructura, que es un puente, que es una carretera, que es un edificio, que es una zapata, etcétera, permanentemente va cambiando de dimensiones en función a ese estímulo externo que son los cambios de temperatura. Entonces quedamos en que cuando la temperatura aumenta, el sólido se dilata o se expande, y cuando la temperatura disminuye, se contrae.
Si es que le llamamos temperatura T1 a la temperatura inicial y T2 a la temperatura final, un aumento de temperatura para que el signo sea positivo tendría que ser T2 menos T1, ¿verdad? Entonces delta T le vamos a llamar al aumento de temperatura, no al aumento de temperatura, sino al cambio de temperatura T2 menos T1, o sea, temperatura final menos temperatura inicial. Y si esta resta es positiva, quiere decir que la temperatura aumentó o que T2 es mayor a T1. Y si fuera negativa, quiere decir que la temperatura disminuyó. En ese caso, T2 es menor que T1, por lo tanto, T2 menos T1 será negativo. Y delta T será un cambio de disminución de temperatura. Si analizamos un sólido, o perdón, las dimensiones de un sólido, por razones prácticas solamente nos vamos a referir a una dimensión, pero que quede claro que todo lo que digamos en relación a una dimensión y a los cambios que pueda sufrir, también se aplica a las otras dimensiones. O sea, que todo lo que hablemos en una dirección D o en una dirección X, se aplica también a las otras direcciones X y Z. Por lo tanto, cualquier cambio dimensional es tridimensional, ¿sí? Es en el espacio, es espacial, es volumétrico. Analizando una sola dimensión por razones prácticas, inclusive por el dibujo, ¿no es cierto? Aquí observamos una línea azul que inicialmente tiene una dimensión D minúscula, y cuando hay un cambio de temperatura positivo, es decir, cuando T2 es mayor que T1, es decir, la temperatura aumenta, entonces esta dimensión D minúscula se cambia a una dimensión D mayúscula, ¿sí? D minúscula cambia a D mayúscula. Esto significa que ha habido un incremento, una dilatación, una expansión, un incremento en sus dimensiones. Este incremento es obviamente en el caso de la dimensión D, se genera en un aumento a D mayúscula, y este aumento lo estamos marcando aquí como delta, ¿no es cierto? Delta D es el aumento dimensional, en este caso aumento dimensional, y se comparte, ¿no es cierto? Delta de medios al un lado, delta de medios al otro lado. Ocurre lo contrario si es que en vez de aumentar la temperatura disminuye. Entonces el objeto de la D minúscula, que era la dimensión inicial, se convierte en una D mayúscula, que es la dimensión final, pero esta es menor que la inicial. Por lo tanto, el cambio dimensional ha sido negativo, ¿no es cierto? Ha sido negativo, y el delta de medios ocurre de la misma manera que en el otro caso, pero en sentido opuesto. Es decir, que el sólido se achica, ¿no? O sea, disminuye su tamaño. En otras palabras, porque ya hemos dicho que los cambios dimensionales son espaciales, en las tres dimensiones. En ingeniería, entonces, esto nos permite suponer que, por ejemplo, un edificio o una estructura, un puente, aumenta y disminuye permanentemente sus dimensiones, porque bien sabemos que la temperatura ambiental, por no hablar de otros casos en que también la temperatura puede variar, la temperatura ambiente en solamente un lapso de 24 horas cambia permanentemente, ¿no es cierto? Por horas cambia la temperatura, entonces los sólidos también se van adaptando a esta situación y van cambiando sus dimensiones permanentemente. O sea que un edificio, por decirlo de una manera, no mide lo mismo a mediodía que a las 12 de la noche, ¿no es cierto? Por hablar de los extremos, porque también podríamos detectar los cambios de temperatura en el lapso de una hora o qué sé yo, en delta T menores, ¿no? Tanto en positivo como en negativo. Entonces, ¿tendrá alguna importancia esto en la ingeniería? Claro que la tiene, porque si un sólido aumenta de temperatura y está confinado y tiende a crecer, pero no le dejamos crecer, obviamente que va a haber problemas, va a haber una oposición, ¿no es cierto?, entre el que quiere crecer y el que no le deja crecer, y puede haber un colapso, una falla estructural o un daño estructural. Entonces, es importante analizar esto, y se ha determinado que el cambio dimensional está en función del cambio de temperatura, es decir, es proporcional al cambio de temperatura, como podemos ver en esta igualdad, donde a mayor delta T, o sea, a mayor cambio de temperatura, mayor delta M, ¿ok? Entonces, la primera relación proporcional que encontramos es que los cambios dimensionales son proporcionales a los cambios de temperatura. La segunda relación proporcional que podemos apreciar en esta fórmula es que los cambios dimensionales delta D también son proporcionales al tamaño del elemento. O sea, un objeto sólido pequeño sufrirá cambios pequeños. Un objeto grande, los cambios serán más grandes, pero esto solamente
se debe a la proporción del tamaño, porque el efecto de la temperatura es el mismo. En ambos casos aumenta delta D, pero si ese delta D lo multiplicamos por 2 porque el objeto tiene doble de tamaño, entonces obviamente el cambio dimensional es mayor cuando el objeto es mayor. Y finalmente, si bien esta relación proporcional tanto con la dimensión como con el cambio de temperatura, esta relación proporcional es uniforme, no digamos uniforme, es general para todos los sólidos, pero no todos los sólidos se comportan igual de la misma manera, es decir, los cambios de temperatura dependiendo del material pueden ser diferentes. Hay materiales que se pueden dilatar más y otros materiales que se pueden dilatar menos para el mismo cambio de temperatura o para la misma dimensión. Por lo tanto, hay un factor de proporcionalidad que le vamos a llamar alfa y que en realidad es el coeficiente de dilatación térmica, que es una propiedad de cada material. ¿Sí? Es una propiedad de cada material. En el caso del hormigón endurecido tiene un valor que está anotado aquí, 1 por 10 a la menos 5, y las unidades son estas, de modo que el valor de la expansión o la contracción por cambios de temperatura viene, si aplicamos esta fórmula, viene expresada en metros, si es que los demás parámetros están expresados en las unidades que están anotadas. ¿Sí? Entonces, de esa manera podemos determinar la magnitud de una expansión o de una dilatación en el caso del hormigón, aplicando obviamente ese valor de alfa que hemos mencionado. Si fuera otro material, aplicamos la misma fórmula, pero con el alfa de ese material. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que ocurre en los sólidos. Y para evitar daños en las estructuras, lo que se ha inventado, o sea, se ha pensado mejor, o se ha descubierto, como queramos llamarle, que si dejamos un espacio libre para que el sólido se expanda, entonces no va a sufrir mayores daños. Es decir, los materiales pueden expandirse o contraerse sin sufrir daños ni cambios en su estructura, mientras no sufran ninguna oposición. Entonces, si hablamos de la dilatación o los cambios de volumen, aumentos de volumen, y nosotros permitimos que el sólido se expanda libremente, entonces no va a haber ningún daño. Para eso se inventaron las juntas de dilatación, que se pueden abreviar JD, o juntas de expansión también, que se puede abreviar JE, en ambos casos con mayúsculas, para tener un acuerdo convencional. Y entonces las juntas no son más que espacios libres para que el sólido se expanda. Como el sólido es proporcional a su tamaño, entonces no podemos tener una carretera de 500 kilómetros y hacerle una junta al principio, una junta de expansión al principio y una junta de expansión al final, porque la junta, si aplicamos la fórmula, de repente va a ser de 2 metros de ancho y bueno, es un problema no solamente estético, sino físico y técnico, ¿no? Como vamos a hacer una junta de 2 metros, un hueco, porque ya hemos dicho que la junta es un espacio libre. Por ese motivo, para tener una relación racional entre el espacio libre que debemos dejar y el tamaño del elemento, entonces normalmente lo que se hace es limitar ese tamaño. O sea que las juntas de dilatación se colocan cada cierto espacio, cada cierta distancia, de modo que sea funcional, sea racional, sea estético, etcétera. Imagínense en un edificio, si le hacemos una separación, bueno, queda un hueco, ¿no? Si el hueco es muy grande, nos vamos a ver en problemas. Si el hueco es más chico, vamos a tener algunas soluciones que vamos a ver más adelante. Por otro lado, la junta de expansión, como es un hueco, hay ciertos casos en los que se la puede dejar como un hueco. Por ejemplo, en un puente, nosotros sabemos que los puentes están apoyados sobre las pilas y en los extremos sobre los estribos. Entonces, ¿qué son las pilas y qué son los estribos? Son apoyos. ¿Y qué son las partes del puente que están entre pila y estribo? Son los tramos. Entonces cada tramo en un puente es independiente, es decir, que entre tramo y tramo se dejan espacios libres y como el puente está a la intemperie, es decir, que cuando llueva va a llover encima y va a llover debajo del puente, bueno, por decirlo, no va a ser tan literal, pero está en el espacio abierto, en la intemperie, por lo tanto no va a haber mayores complicaciones
porque toda la estructura está a la intemperie, entonces se puede dejar el espacio libre, a nadie le va a extrañar que caigan unas gotas por el hueco de la junta. Entonces es un ejemplo de que en los puentes y en otras estructuras se puede dejar los huecos libres. Un ejemplo, un ejemplo adicional que podemos mencionar son los módulos antiguos que tenemos ahí en la facultad, donde se pueden ver juntas después de las escaleras que sirven para subir al primero o al segundo piso. Hay unas ranuras en el piso, unas aberturas que son justamente las juntas de dilatación. En ese caso es un ejemplo de junta abierta en el pasillo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pasillo, como sabemos, no tiene ventanas, no tiene nada, llueve más adentro que afuera, así que tampoco hay mayor complicación con que pase agua por el hueco de la junta de un piso al otro, ¿no? Son ejemplos. En cambio, en otros casos, cuando la junta está en medio del edificio, por ejemplo, obviamente hay que darle ningún tratamiento. Pero en este momento lo que quiero hacer notar es la dimensión de la abertura, ¿no? Imagínense un hueco de 20 centímetros, sería problemático, ¿no? Inclusive para la seguridad. Entonces se busca que el espacio abierto que es la junta tenga una dimensión razonable como para que se pueda convivir con ella y se la pueda maquillar, si podríamos decir, en algunos casos en los que haga falta, o hacerle un tratamiento. En general, la dimensión de la junta, ya no voy a hablar del hueco mismo, sino de la junta final constructiva que se deja, podríamos decir que es delta D, o el valor que hemos aprendido a calcular, más un delta 1 más un delta 2, por hablar en términos generales, siendo delta 1 un valor que permita que los materiales que pongamos en la junta, porque ya hemos definido la junta como un espacio vacío, pero si le hacemos algún tratamiento a la junta para que se vea bonita, para que no se note o para que funcione de otra manera, aún no estando vacía, entonces obviamente, por decir algo a la ligera, voy a decir, le ponemos una esponja, porque la esponja se va a poder comprimir y dilatar junto con las estructuras, porque hay una estructura y otras son dos estructuras, ¿verdad? Vecinas, porque la junta es una abertura entre dos sólidos. Entonces, ese relleno, que es la esponja, no puede quedar en cero, ¿verdad? No puede, si hiciéramos el ancho de la junta delta D, quiere decir que puede llegar un momento en que sea cero. Entonces la esponja tendría que esfumarse. Por lo tanto, hay un delta 1 que es la permisividad, digamos, o la tolerancia que se puede dar para los materiales o los mecanismos que utilicemos para tratar la junta. Y el delta 2 que tiene que ver mucho con el criterio constructivo. En la obra no podemos decir que la junta es de 33 milímetros y medio, ¿no? Es una aberración, por más que en el cálculo nos dé ese valor y que científicamente esté demostrado que un valor tiene que ser ese, en la práctica de la construcción, una de las misiones de un buen ingeniero, ¿no? Que está cerrado en sus números ahí, tiene que ser la practicidad. Entonces, 33 milímetros tranquilamente pueden ser 3 centímetros y medio, redondeando, ¿verdad? Pero obviamente siempre al lado de la seguridad. Entonces, si necesita ser más, puede ser más, si necesita ser menos, puede ser menos, pero siempre un valor práctico, de modo que el albañil pueda medir 3.5 fácilmente, y mejor si son 5.0, porque es un valor entero, o 4.0, ¿verdad? Entonces a eso le estamos llamando delta 2. El ancho total, la dimensión final entonces de la junta, como tal físicamente vendría a ser lo que acabamos de decir. ¿Ok? Entonces hay distintos tratamientos que se dan a las juntas. Aquí tenemos un gráfico, por ejemplo, donde vemos juntas, ¿no? Estas divisiones, estas separaciones, son juntas y fíjense cómo están tratadas. Lógicamente en un espacio interior no se puede dejar un espacio libre porque sería hueco, ¿no? Sería un motivo, ahí se entraría toda la basura, etcétera, comprenden, ¿no? Entonces, sin embargo, el edificio tiene una separación física, como se puede ver, y esta separación física es completa, es decir, no está solo en el pasillo, está en todo el edificio, tanto arriba como abajo, hasta las fundaciones están partidas y todas las paredes, es decir, todo el edificio, como si el edificio fuera un queso y lo partimos en dos y lo volvemos a juntar dejando un pequeño espacio ahí.
Entonces, en los espacios exteriores, si queremos, lo tapamos. En los espacios interiores, si queremos, lo tapamos o no lo destapamos. Y hemos dicho en qué casos se puede dejar descubierto, si se quiere. Pero obviamente en un ambiente cerrado habrá que darle algún tratamiento. Aquí vemos, por ejemplo, que en estas partes se están usando algunos materiales, ¿no?, para darle más vistosidad. Y ustedes dirán, pero la junta o el espacio está tapado. Claro, está tapado, pero está tapado con materiales que pueden adaptarse a las deformaciones por expansión que van a sufrir los bloques. Fíjense, aquí hay junta en dos direcciones, ¿no? No es muy usual porque generalmente se elige la parte más crítica. En el caso de una carretera, por ejemplo, se ponen juntas a lo largo, no se ponen juntas a lo ancho, ¿no?, porque el ancho es relativamente pequeño y además no está limitado. El ancho de la carretera acaba en la tierra, por lo tanto no está limitado. Y en la ciudad acaba en la acera, pero normalmente hay una junta entre la calzada y la acera. No debería, o debería, ¿no? Una junta pequeña, porque el ancho de la calle en relación al comportamiento del material, en relación a los cambios de temperatura, es relativamente chico. En los edificios también se ponen juntas a lo largo, ¿no?, como el módulo que puse de ejemplo, el módulo del campo viejo, no del campo viejo, sino la parte antigua del campo, lo que da a la avenida Bush. Podemos ver que ahí la junta también es a lo largo del edificio, ¿no es cierto? En realidad los módulos tienen dos edificios, ¿no?, conectados por una escalera al medio. Entonces, ambos módulos hacen una longitud muy larga. Entonces, para evitar problemas por dilatación, han hecho la junta. ¿Y dónde han elegido hacer la junta? Al medio, donde están las escaleras, donde están los pasillos, y por eso las han dejado abiertas, porque no estorban, no se ve, no es como estos pasillos que vemos en las imágenes, que están cerrados y están tratados en su acabado y en su apariencia. Por lo tanto, la junta tiene un tratamiento. Pero me estaba refiriendo a estas juntas en dos direcciones. Seguramente este es un edificio muy grande, pero en ambas direcciones, no es un edificio largo, ¿no? Otro caso, un ejemplo rápido que nos puede venir a la memoria a todos, es la terminal de pasajeros de los aeropuertos. Suele ser, por lo menos aquí en Viru, es un edificio largo, ¿no? Y cuando lo amplían a lo largo. Entonces las juntas de expansión están también a lo largo. Y así hay muchos tratamientos a las juntas. Acá vemos unas imágenes que nos muestran juntas hechas en el exterior, ¿no? Y aquí fíjense, es entre dos edificios vecinos. Aparentemente no es el mismo edificio, ¿no? Pero para no dejar un hueco en medio de los dos edificios, han dejado una junta, y para que no se vea feo, la han sellado, seguramente compartiendo gastos, de modo que no solamente esté protegida para que no entren bichos, no entre tierra, no entre polvo, basura, sino también para que no entre agua, ¿verdad? Sino también para que se vea bien. Aquí tenemos otro ejemplo, pero aparentemente es en el mismo edificio. Pero son ejemplos o imágenes de juntas en exteriores, ¿no? En algunos casos no le ponen ningún recubrimiento. Bueno, y si ustedes dan una vueltita por la ciudad van a ver ese caso. También hay el caso de que las juntas que no se sellan entre un edificio y un edificio, y pregúntenle a sus vecinos o a ustedes mismos, son un problema con la vecindad, ¿no? Porque entra agua por ahí, les afecta a ambas partes, algunas veces se pelean porque el uno le echa la culpa al otro, y en general lo que se tiene que hacer es resolver el problema para beneficio de ambos. Acá vemos otro ejemplo donde las juntas se cubren con algunos materiales, ¿no es cierto? Como por ejemplo aquí, no está rellenada la junta como en estos casos, ¿no es cierto? Acá, por lo menos en esta se nota más que hay un relleno, eso que se ve con negro, y a ambos lados del relleno negro hay alguna estructura que permite un mejor acabado, ¿no? Para que el relleno no esté pegado al revestimiento de los pisos. Acá no se nota tanto, solamente se ve una línea blanca, pero también se aprecia un poquito la diferencia de tonos en el color. Acá se ve un poco más claro, oh, perdón, se alteró un poco la imagen. Eso algunas veces pasa cuando se mueve el cursor, lamento esto. Pero ustedes tienen la figura en su texto, y lo que se quiere decir es que algunos tratamientos de la Junta
todo está relatado, ¿no? Pero de todas maneras, algunos tratamientos de la junta se hacen con materiales, o sea, como una especie de plancha, como se ve aquí, que se llama inclusive tapajunta, o sea, para tapar la junta. Y es un material que se pone encima, es rígido, la junta no está sellada. Si sacamos esta plancha, debajo está hueco, pero la plancha está fija solamente a uno de los lados, ya sea a este lado, ya sea al otro lado, está fija la plancha, de modo que cuando esto se mueve la plancha también, ¿no? Y la gente no lo percibe, a menos que estemos parados encima, pero son desplazamientos tan pequeños y tan lentos que no lo percibiríamos, ¿no? Si ustedes observan, en Virubiru, por ejemplo, se ve este tipo de juntas en el piso, y el otro tipo que hemos visto rellenado, ya no voy a desplazar para no causar problemas, se lo ve en las paredes. Acá tenemos otros ejemplos de junta, fíjense, juntas en los pavimentos, ¿no? Donde también se los rellena, como se puede ver, hay un relleno acá. Y parece que hay una protección lateral, algunas veces se protege las aristas del pavimento porque a la larga, como toda arista es delicada, se puede deteriorar o desportillar, ¿no es cierto? Se suele colocar protección. Acá vemos que la junta con el tiempo se deteriora, ¿no es cierto? Hay un deterioro, entonces las juntas necesitan un resellado, un tratamiento, un mantenimiento permanente. Acá tenemos otro ejemplo de juntas en puentes. Fíjense, esta junta simplemente tiene protección a ambos lados, pero la junta está hueca, ¿m? Pues, porque es un puente. Se llega a apreciar acá el fondo, aparentemente es un puente en el campo, entonces está hueca, pero se protegen las aristas del hormigón. ¿Sí? Y fíjense que la junta no es solamente en el pavimento, también en las paredes, o sea, es un corte total de la estructura. ¿Sí? En los puentes, si uno está viajando y está semidormido en su asiento y cuando está pasando por un puente se siente el traqueteo, ¿no? Tac, 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 tac. Es justamente porque se pasa por estas juntas. Fíjense, aprecien el ancho de la junta, ¿no? Es relativamente pequeño, 4 o 5 centímetros para todo un tramo, para ambos tramos del puente. Acá se está adoptando un sellado de la junta, también es un puente, como se puede ver, pero para no dejarlo descubierto puede ser también un viaducto en una ciudad y abajo están pasando los carros y no se quiere que haya una chorrera de agua, entonces puede sellarse, pero es otro tipo de sello, fíjense, siempre tiene que ser un material flexible, ¿no es cierto?, que se adapte a las deformaciones. En este caso se ha elegido una especie de goma, aparentemente. Acá tenemos otro caso donde la construcción del canal, es un canal para agua parecido al que tenemos acá en Santa Cruz, y tienen juntas, ¿no? Y no solamente en sentido transversal, también en sentido longitudinal. Estas juntas longitudinales obviamente no son por expansión, suelen también hacerse juntas algunas veces por construcción, ¿no? Por otra razón que no sea la dilatación, pero estas transversales son por dilatación, fíjense, son tramos cortos, al igual que acá en la carretera, a ver si no se desmorona la imagen. ¿No es cierto? Bueno, no se aprecia, pero seguramente desde esta junta hasta la otra junta hay un tramo, ¿no? Una longitud. En las carreteras suelen ser de 80 metros, 70, no hay un número fijo, depende del diseñista, pero hay estándares o costumbres, ¿verdad? En el canal, obviamente, la junta tiene que ser no solamente sellada para que trabaje bien, sino para que no entre el agua. Entonces, seguramente se utilizará materiales especiales adecuados para el caso.